Quédate en este episodio porque te vamos a explicar todo lo que tienes que saber acerca de los salarios mínimos para este 2024. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo año. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, empezando 2024. Después de estas mini vacaciones. Sí, 2 semanas. Solo de grabar. Sí, porque cierres anuales siguieron existiendo. Pero muy bien, muchas gracias. Un 2024 lleno de muchas cosas, de mucho contenido también para todos los que nos ven. Muchas gracias por acompañarnos durante estos años. Y pues va a ser un año bastante fructífero en tema de contenido. Es correcto. Y creo que ahorita con lo que vamos a empezar, que creo que es lo que a todos les puede llegar a interesar, son los salarios mínimos y cómo se cambiaron, cuáles son las implicaciones que van a tener, etcétera. Sí. Va a estar medio mezclado. En realidad este video creo que es como para trabajador y para patrón, pero pues en realidad le va a importar más a la persona que recibe el salario. Uh-huh. Y bueno, creo que tenemos que partir de este comunicado que van a estar viendo por aquí en la CONASAMI, donde justamente nos explican cuáles son los salarios mínimos que vamos a tener vigentes para 2024. Recordemos que en temas de nóminas tenemos como 2 indicadores que salen cada año. Uno es el salario mínimo y el otro es la UMA, o la unidad de medida y actualización, que en su momento cuando esté publicado hablaremos de eso. Uh-huh. Pero el salario mínimo entra en vigencia el 1 de enero y la UMA entra en vigencia el 1 de febrero. Sí. De pronto como que ahí tenemos ese conflicto, pero no, o sea, sí es importante que lo tengamos como separado mentalmente. Sí, básicamente esto es porque durante los primeros días de enero sale el INPC de diciembre y básicamente ahora sí podremos saber cuál fue la inflación durante todo el año. Entonces, por eso es que después de la publicación de la inflación anual es donde ya se puede hacer la actualización de esta UMA. Entonces, por ahí estábamos viendo comentarios justamente que nos decían que habláramos acerca del costo de un trabajador en 2024. Pero ese contenido, se los adelanto desde ahorita, va a ser hasta febrero, hasta que esté publicado la UMA, para justamente no hacerles un cambio de cálculos ahorita, decir, con 2023, con la UMA el 23 es tanto, pero espérense al 2024. Entonces, por eso esperamos en ese contenido, pero las personas que nos han preguntado, sí vamos a hablar respecto de ese tema. Es correcto. Y entonces partimos de que recordemos que para temas de salario mínimo tenemos 2 distintas zonas. Una es la zona fronteriza y otra es la zona no fronteriza. Para la zona fronteriza tenemos que el salario mínimo va a ser de 374.89, que multiplicado por 30 nos da un salario mensual de 11,246.70. Para la zona no fronteriza tenemos un salario mínimo de 248.93, que nos da un salario mínimo mensual de 7,467.90. Aquí es importante que sepamos justamente a qué zona pertenecemos nosotros. Es justamente la zona fronteriza norte del país, la que tiene estos salarios mínimos distintos a todo lo que tenemos en el resto del país. Sí, básicamente fue un aumento del 20% y pues como se ha caracterizado, creo que esta administración han sido aumentos de saltos importantes. Si no me recuerdo, el año pasado fue el 15, el año pasado fue como el 20, entonces sí han sido, el salario mínimo desde esta administración ha aumentado muchísimo. Y de ninguna forma es promoción para nuestro ejecutivo, porque así nos ha ido con la inflación. Sí, esto también es correcto. Sí. Ajá, pero sí es importante decir que justamente creo que, no recuerdo exactamente de todos los años que he estado en la administración, pero los últimos 3 aumentos al menos ya han sido como el 20% constantes. Eso pues justamente también se vuelve a veces un problema para los patrones, porque es de justamente tener que aumentar el tema de presupuestos, del tema de nómina, porque pues algo que muchas empresas a lo mejor tienen a trabajadores con el mínimo, pero pues bueno, es algo que siempre pasa. Sin embargo, pues tenemos que tenerlo presente también como patrones, que cada año tenemos que tener como este presupuesto del aumento en el salario de nuestros colaboradores. Es correcto. ¿Y por qué en la frontera es más alto? La idea es que pues la gente no se vaya a Estados Unidos a trabajar. Entonces, en teoría es que sea competitivo el salario mexicano con el de Estados Unidos. Por eso es que existe esa diferencia. Y aparte porque el costo de vida es más alto. Dicho esto, también es importante que sepamos que así como existen estos salarios mínimos generales, existen salarios mínimos profesionales. Y no sé si nos quieras hablar de esto, amigo. Sí, básicamente estos son algunos oficios o actividades que la misma CONASAMI nos dice, ¿sabes qué? Si tú te vas a dedicar a esto, tu salario mínimo debe de ser
no el mínimo general que existe, ya sea en la zona fronteriza o de manera general, sino de acuerdo a lo que te dedicas, tendrá que ser un poco mayor. Como por ejemplo, voy a pensar en una persona que trabaja en una gasolinería. El salario mínimo profesional que debe de ganar en la zona fronteriza son 374.89, que eso es realmente sí, en toda la zona libre es el mismo. Pero en la zona general son 257.88. Es decir, él no debe de ganar los 248.93, sino lo mínimo que esperaría la CONASAMI y por lo tanto lo que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por lo tanto el tema de pago de cuotas en el IMSS y el Infonavit y un poco el tema de ISN, pues serían 257.88. Aquí es importante mencionar que es un listado de profesiones donde está, por ejemplo, albañil, cocinero, empleados de obreros de las fábricas para calzado, etcétera. O sea, hay distintos rubros en los que nosotros tenemos que ir viendo si caeríamos o no y ver cuál va a ser el salario que se tiene que aplicar como mínimo para este nuevo año que es 2024. Es correcto. Entonces también, si te dedicas, por ejemplo, está ahorita leo de manera rápida el tema de repostero, el tema de restaurantes, personas que hacen repostería, periodistas, o sea, vienen como varias cosas aquí que sí es importante de que si vas a contratar a alguien, tal vez le des una checada siempre a esta tabla de los salarios mínimos profesionales para ver si no caes en algún supuesto de los que menciona este listado y pues si no, puedes aplicar el mínimo general. Es correcto. Esto desde el año pasado nos presentó como distintos problemas en el ámbito fiscal, porque anteriormente teníamos algo que era el subsidio al empleo. Y el subsidio al empleo básicamente lo que hacía era, ok, tu trabajador está ganando el mínimo y aparte en teoría le tendrías que retener impuesto. Para no mermar este impuesto que está, que tendría que pagar y mermar su calidad de vida porque pues le vas a quitar todavía de su salario mínimo. Si es muy poquito lo que le vas a pagar, yo te voy a poner una parte y lo vas a descontar de los impuestos que me vas a pagar a mi SAT. Pero si es algo ya un poco más decente, yo de todas formas voy a subsidiar una cantidad para que no le tengas que retener el 100% del impuesto y entonces pueda tener una mejor calidad de vida. Básicamente así funcionaba el subsidio al empleo. Desde que lo crearon, que creo que fue en el 2005, habíamos visto, nunca actualizaron las tablas y eso ya fue algo que nos alcanzó el año pasado, porque desde el año pasado ya difícilmente se ve subsidio al empleo en las nóminas. Sí, y pues justamente ya ahorita teniendo un sueldo mensual mínimo de 7,500 pesos aproximadamente, pues ya sales afuera de estas tablas del subsidio para el empleo. Entonces, en teoría, digamos así que ya desapareció el subsidio, a menos que el siguiente año vayan a hacer algún tipo de reforma a eso. Lo veo difícil, pero supongo que puede existir. Y esta desaparición del subsidio nos trajo un problema para temas de ISR, que es la no retención de ISR por ganar el salario mínimo. Básicamente ahí nos menciona la ley en el artículo 91, creo que es. Ahorita lo investigamos, pero ajá. Que si un trabajador gana el salario mínimo, no se le puede retener, porque justamente en esta orden de ideas de que es lo mínimo que puede ganar, estaría como mermando sus derechos como trabajador, lo que menciona la ley de trabajo, donde pues ya es lo mínimo. Entonces, si dicen, no, pues tu trabajador gana el mínimo, no le puedes retener ni ISR, y lo mismo pasa con la ley del Seguro Social. También dice que si tienes un trabajador que gana el mínimo, pues no le puedes hacer ninguna retención por las cuotas obreras que él tendría que pagar. No, es en el artículo 96, en el primer párrafo, y es básicamente la última oración que nos dice: no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Y eso es un gran problema, porque claramente ahí la ley nos dice que es únicamente un salario mínimo general. Sin embargo, si ya existen algún otro tipo de percepción, despensa, vales, premios de puntualidad, asistencia o lo que sea, ya no está ganando el mínimo y por lo tanto ya debe existir una retención. Entonces también es importante como que analicen esa cuestión, o lo que hablábamos antes de grabar, Eric y yo, es de las personas que a lo mejor pueden tener dos trabajos, que ganan el salario mínimo en los dos,
en estricto sentido, cada patrón no está obligado a hacer una retención porque está ganando el mínimo. Sin embargo, sí estaría obligado a presentar su declaración anual y sí tendría que pagar un impuesto, básicamente todo el impuesto en su anual. Sí, o sea, y es importante que lo tengan en mente porque de pronto puede llegar a pasar, pues, con personas que tienen 2 trabajos, pero es muy frecuente este tipo de esquemas, por ejemplo, en los maestros, donde de pronto dan clases en más de una escuela, en ambas les pagan los salarios mínimos y ya cuando llegan a la declaración anual tienen que pagar el total de los impuestos, que no va a ser sobre los 7,500, sino sobre 15,000, y eso es un poco más alto que si fuera nada más por los 7,500. Sí. Entonces, digo, esto lamentablemente se sale de las manos del trabajador, depende más del patrón y tal vez ahí es un poco el hablar con ellos y decirle de que, oye, pues ¿sabes qué? Que estoy teniendo 2 trabajos, etcétera. Porfa, reténme impuesto o, no sé, o sea, ir haciendo tú tu planeación de más o menos cuánto tendrías que pagar mes a mes para ir haciendo tu guardadito y que ya lo puedas pagar sin problemas en el mes de abril. Porque es un impuesto que sí o sí se va a tener que pagar. Es correcto. Entonces tenemos ese problema y tenemos también el de el IMSS, donde justamente si también ganas el salario mínimo para no mermar nuevamente tu calidad de vida, el IMSS le dice al patrón, oye, ¿sabes qué? No le vas a poder retener la parte proporcional al trabajador, me vas a tener que pagar todo completo tú. Este problema nuevamente es más para, bueno, este en realidad es del patrón, no del trabajador, pero aquí depende justamente para los patrones, o sea, cuáles van a ser los rangos que van a poner para saber si van a poder hacer una retención de IMSS o no, y si van a tener que absorber ustedes el costo completo del trabajador o si sí le va a tocar al trabajador también aportar su parte. Sí, eso también sí es muy importante que lo tengan en mente, que en estricto sentido, si ya gana arriba del salario mínimo, pues ya se le puede hacer una retención tanto de ISR como de IMSS. Entonces también analícenlo con su área de recursos humanos, su área contable, su área fiscal, su área laboral, lo que tenga que ver con el tema de trabajadores que puedan tener o colaboradores que puedan tener con un salario mínimo o, bueno, sí, mínimo nada más, para que vean el costo en dinero que sí realmente va a tener para ustedes, si hay retenciones o no, y pues que lo vayan planeando, porque pues así va a seguir todo este año. Si estás en cualquiera de estos supuestos donde no sabes como patrón cómo te va a pegar, si no sabes como trabajador que tienes más de un trabajo cómo te va a pegar, puedes agendar una asesoría con nosotros en arpeaconsultores.com, esquina superior derecha, asesoría 1 a 1. Aquí les está apareciendo un tutorial muy bonito, pero de todas formas ahí van a entrar, van a ver nuestra disponibilidad, que también es importante mencionar que durante el primer cuatrimestre del año no va a ser completa como anteriormente era, sino que son días específicos porque pues ya estamos entrando a lo bonito de nuestra carrera, que son todos los cálculos anuales y demás. Entonces no va a ser como antes, son solo días específicos, disponibilidad limitada. Entonces si les interesa, lo pueden hacer a través de ese link. Ajá, entonces si tengan pensado lo que tengan que hacer con esto. Si van a agendar con nosotros, sí revisen nuestra agenda porque sí es muy reducido el tema de espacios. Y en términos generales, creo que es todo lo que nos interesaba contarles en este episodio. No hay mucho más que contarles, pero nos interesaba darles esta partecita fiscal para que puedan ustedes también saber si van a tener un impacto como trabajador, como patrón, etcétera, y que puedan ir tomando sus medidas desde enero hasta diciembre. Sí, que creo que justamente este episodio, como en todos los años, siempre va a dar pie justamente a lo que mencionaba al inicio del tema de cálculos, que eso ya va a ser hasta febrero porque no tenemos datos aún completos de muchas cosas, entonces... Y porque ya hay chismecitos nuevos del SAT. Sí, sí. Entonces, justamente sí esperen ese episodio, pero este es un buen pie a saber qué tuvieron que hacer con el tema de sus nóminas en este 2024. Dicho esto, creo que es todo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Threads y Spotify. Y nada, suscríbanse, denle like a las cosas, nos ayudan un montón. Y es todo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos en el siguiente capítulo.